Bueno, aquí me figuran 15 o 16 participantes ya. Eh, Vamos entonces a tratar de iniciar. He tenido un problema familiar, tanto que pensé no hacer la clase, sino enviarles el video de la clase anterior del otro grupo. Pero decidí que voy a superar eso y voy a hacer la clase, tratar de hacerla normalmente. Les ruego su comprensión si encuentran alguna falla en mí de concentración o algo. Entonces, en esas condiciones vamos a empezar nuestra clase. Espero que todo salga normal y bien, como creo que es de costumbre. Voy a empezar compartiendo un archivo. Vamos a ver cómo nos va. Esto como que está un poquito rebelde. Voy a admitir a algunos que están aquí todavía. Chao. ¿Están viendo el archivo que hay en pantalla? Un par de tanques. Sí, señor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito las bases de un problema que es interesante y que puede ser que puede estar reflejando una situación en un acueducto. No es una cosa compleja ni traída de los cabellos. Con eso trato de representar situaciones que se pueden presentar en un acueducto. Y vamos a ver la herramienta de Excel, cómo podemos utilizarla en soluciones de problemas que antes podían parecer un poco complejos, pero que ahora con estas herramientas computacionales pues pueden volverse relativamente sencillos, simplemente entendiendo los principios básicos hidráulicos que todos ustedes ya deben conocer, pero que aquí los repasamos y les hacemos un poquito de énfasis como para refrescarlos, porque yo sé que los conocimientos pues de un semestre a otro a veces se diluyen, se pierden, se les pierde la sustancia, digamos así. Entonces, el problema es el siguiente. Supongan ustedes que tenemos una conducción o una tubería que está uniendo dos tanques, este tanque de la izquierda y este tanque de la derecha. Sí, supongamos que esta agua aquí ya está tratada, ya ha pasado por una planta de tratamiento. En la clase anterior dije que este era un desarenador, pero me he puesto a reflexionar y pensemos que es una planta de tratamiento, o mejor dicho, un tanque que almacena agua que ya ha sido tratada por una planta de tratamiento. Y este es otro tanque de almacenamiento de agua tratada que puede seguir almacenando. Voy a colocar de aquí algo que no tengo. Ay, me embarré. Que puede seguir alimentando. Voy a poner esta flecha aquí, con lo cual quiero decir que eso puede estar alimentando otra red de distribución. Perdónenme, le hago una reformita ahí con el grosor para que se vea mejor. Eso es. Entonces, de ahí puede salir también agua para otra red de distribución. Aquí podría haber otra red de distribución. Voy a significarla con esto. Ahí hay una población que está siendo alimentada. Si ustedes quieren, bueno, perdónenme los dibujos como así tan a la carrera, pero son cosas que
se me ocurren y quiero representarlas. No sé si sea lo mejor, pero bueno. Eh, Tenemos eso quietico ahí. Entonces por aquí puede también salir agua, no descartemos eso, esa es la idea. Pero aquí tenemos un consumo de agua también, un consumo de agua. Y aquí con esta válvula estoy significando que esa válvula que podría ser, uh, esto podría ser en lugar de un tanque como está ahí, puede ser una red de distribución. Y si es una red de distribución, entonces la válvula se está representando virtualmente la voluntad o la necesidad de la gente de abrir sus grifos en las casas, con lo cual es como si hubiera una válvula aquí que se abriera y se cerrara, una gran válvula virtual. Aquí lo que hay es gente consumiendo, pero bueno, ahí estoy dibujando un tanque, pero imaginémonos para pensar en una situación más real. Puede ser un tanque, dejémoslo como un tanque, pero imagínense que puede ser una red de distribución y esta válvula está representando la sumatoria de todas las válvulas que tiene la gente, que si la cierran, pues es como si esta válvula estuviera cerrada, y si toda la gente abre las válvulas al máximo, es como si esta válvula estuviera abierta. Bueno, como quiera que uno conciba el problema, aquí tratamos de conciliar el problema del acueducto con un problema hidráulico para insistir sobre esos problemas hidráulicos que son comunes cuando uno enfrenta la problemática o el análisis de los acueductos. Entonces, muy sencillo, nuevamente, un tanque acá, otro tanque acá y otro tanque, ya dijimos que puede representar eso con una válvula acá. Muy bien. Entonces vamos a considerar varias situaciones que las tenemos representadas en esta tabla simbológica, digamos así. Menciono aquí yo varios casos, caso 1 y casos 2, y dentro de esos casos 2, A, B, C, D. Vamos a ver qué es cada uno de esos casos y cómo se representa. El primer caso es esta válvula cerrada. Y si esa válvula está cerrada, pues esto queda tan sencillo como una conducción que va a llevar agua desde este depósito, que puede ser después de una planta de tratamiento, pensémoslo así. Podría ser también un desarenador, pero la idea del desarenador, por cuestiones de que pueden tener objeciones alguien a ese esquema, y con toda la razón, dejémoslo como el tanque que ya recibe agua tratada. Es decir, antes de esto aquí ya hay una planta de tratamiento. De todas maneras, esto puede ser una conducción que le va a entregar agua aquí a este tanque, y este tanque a su vez a una zona de una población, pero en la mitad del camino o en una parte del camino se deriva agua para otra población. Estoy pensando lo digo por experiencia y por conocimiento, experiencia propia, el acueducto de Bogotá y poblaciones satélites de Bogotá. Voy a poner el ejemplo. Supongan que este sea un tanque en Bogotá, este sea un tanque en Tibitoc, en la planta de Tibitoc. Hicimos una descripción del acueducto de Bogotá. Y esta una población satélite, como puede ser Cajicá o Chía, que quedan ya casi pegadas, ya casi Cajicá y Chía se vuelven una sola población. Y resulta que estas poblaciones, Cajicá y Chía, tenían sus acueductos propios. Con el tiempo y por problemas de administración, pienso yo, por problemas de administración de esos acueductos, se han unido al acueducto de Bogotá. Claro, el acueducto de Bogotá es una señora organización, gigantesca organización, y entonces eso es como cuando uno tiene un servicio muy precario de algún, no sé qué, de luz, porque vive en un pueblito
y tiene su propia hidroeléctrica o su propia, sí, una pequeña hidroeléctrica, y esa hidroeléctrica pequeña es la que le da servicio al pueblito, pero falla mucho, a veces no hay agua para producir la suficiente energía, y ese pueblito llega a una ciudad más grande y le dice, tranquilo, yo le vendo la energía a usted, y el alcalde hacen un arreglo, le compro la energía y yo me quito ese problema aquí con ese sistemita que yo tengo que no me funciona bien. Entonces se unen a esa gran ciudad y esa ciudad les presta el servicio. Ese es el caso, por ejemplo, de Cajicá. Personalmente yo conocí el acueducto de Cajicá, un acueducto muy pequeño, con muchos problemas administrativos, con problemas técnicos, y ese acueducto, o sea, esa población muy bella cerca de Bogotá, ahora le da servicio el acueducto de Bogotá como a Chía, que queda prácticamente enfrente de Cajicá. Entonces, ese puede ser un caso, o sea, este no es un caso traído de los cabellos, caso real. Entonces, un poco para analizar, esquematizar ese problema, pues planteamos este problemita acá. Y entonces, primer caso, esta válvula está cerrada. Aquí hay consumo, pero aquí no hay consumo. Entonces es como si esto no existiera. Si nadie está consumiendo agua, desde el punto de vista del acueducto, es como si no existiera nadie ahí. Entonces, el esquema sería como este. Esto está cerrado. Aquí, lógicamente, sale agua para darle a esta población que habíamos hablado, y esa puede tener cierto consumo. Entonces puede haber un flujo de agua desde aquí hasta acá. Aquí no sale nada, y las gráficas de gradiente son estas dos. ¿Por qué con distinta pendiente? Porque aquí debemos de aclarar que este D sub 1, que es el de este tramo, y este D sub 2, que es el de este tramo, guardan una relación de mayor de 1 a menor de 2. Y aquí le agrego que este D3 es mucho mayor, eso lo hago como un artificio para el último caso en el cual ya veremos la presión se baja mucho porque aquí hay un gran consumo, entonces para considerar de que esto no representa pérdidas considerables, entonces la presión aquí puede ser cero, ese sería el último caso, pero no nos adelantemos. Entonces, primer caso, la X quiere decir, como lo indica en esta tablita, hay una simbología que yo mismo me inventé. X quiere decir que esa válvula está cerrada, cero flujo por acá. Y entonces aquí ponemos la dirección de los flujos para el tramo 1, pues va a ser en este sentido de izquierda a derecha, y para el tramo 2, pues es de izquierda a derecha también, y lo indican las flechas. Aquí están las convenciones. Si yo tengo una X, quiero decir que la válvula está cerrada. Si yo tengo un chulito, quiere decir que la válvula está abierta a menor grado. Ahí hay 3 chulos, abierta a mayor grado, y en la medida que aumente los chulitos se abre más la válvula, y finalmente, no sé, 4 o 5 chulos abierta totalmente, y es lo que aquí representamos. Entonces, primer caso, válvula cerrada, flujo de aquí hacia acá. Segundo caso, la válvula abierta en menor grado, ahí está con un solo chulito, si uno mira aquí, abierta en menor grado. Entonces todavía pueden seguir el flujo igual que en el caso anterior, pero un poco distinto. El caso primero es este, pero este caso 2A puede ser este que está por arriba. Fíjense la diferencia. Aquí tenemos en el primer caso con válvula cerrada esta línea más alta. Esta es la línea de energía. Recuerden ustedes que la pendiente de esta línea es el H sub F minúscula, y que eso representa el gradiente hidráulico. Entonces, como el diámetro este es mayor que este, pues el gradiente hidráulico es más suave porque el caudal es el mismo,
mientras que el diámetro es menor que el gradiente hidráulico es mayor, es decir, se pierde más energía por cada metro de recorrido. Pero el segundo caso que estamos viendo, 2A, es este. Fíjense la diferencia entre los dos. Ya bajó ese gradiente. ¿Por qué? Porque aquí se abrió a menor grado la válvula. Apertura de válvula creciente en el sentido de la flecha. Bueno, en el sentido de estas flechas. ¿Sí? Esta flecha me indica una apertura de válvula mayor. Aquí tenemos dos grados de apertura. Este sería el caso 2A. Aquí dice casos 2A y 2B. Este sería el caso 2A y este sería el caso 2B. Miremos aquí 2A. Ya está la válvula ligeramente abierta, pero sin embargo, los caudales, la pendiente de esta línea me está indicando que el caudal viene en este sentido. Y la pendiente de esta línea me está indicando también que el caudal viene en este sentido. El agua siempre va en el sentido en que esta línea está bajando. Eso ya lo sabemos. Pero se presenta el caso 2B, en el cual se abre un poquito más la válvula, otro chulito, se abre un poquito más la válvula, y entonces para el primer tramo, en ese caso, vamos a poner una situación límite, en la cual el primer tramo, el flujo es hacia la derecha, y en el segundo tramo, el caudal hacia acá es cero. Y nosotros sabemos que para caudal cero el gradiente tiene que ser cero, que es este, gradiente cero. Entonces aquí se ha ido abriendo la válvula cada vez más con tiempos distintos. Esta fue para un tiempo y más tarde se abrió un poco más la válvula en otro momento y nos dio esta situación. Fíjense que en la medida en que se abre más la válvula, la presión aquí va descendiendo. Si se cierra totalmente, pues volvemos a esta situación, la presión sube. Y en la medida que abramos más la válvula, la presión va descendiendo. Y llega, supongamos, a esta situación en la cual este punto está al mismo nivel de este punto del tanque. Pendiente cero. H sub F0 quiere decir caudal cero. O sea que aquí nos debe estar diciendo eso, que el caudal es cero en el segundo tramo. Pero en el primer tramo sí hay flujo hacia acá. Bueno, ¿cuánto estará saliendo por acá en relación con lo que baja por esta tubería? Pregunta. En esta situación 2B, ¿cuánto estará saliendo por acá para esta situación 2B? Pregunta para todos ustedes. ¿Sería lo mismo que el caudal 1? Claro. Aquí el caudal es cero y en cualquier nodo, recordemos, ley de continuidad, y esto es un nodo, vamos a llamar nodo un punto de una tubería al cual acceden una o más tuberías. Aquí tenemos, en este nodo llega una, sale otra, o llega otra, también puede tenerse. Tenemos 3 tuberías en este nodo. O sea, esto nos constituye un nodo. Eso lo vamos a llamar nodo. Y lógicamente en todos los nodos tiene que cumplirse la ley de continuidad. Y en un nodo la ley de continuidad rezaría suma de caudales que entran al nodo debe ser igual a suma de caudales que salen del nodo. Aquí, ¿cuál es la suma de caudales que entra? ¿Y cuál es la suma de caudales que sale? Más pero resulta que para esta circunstancia particular, esta línea de gradiente me está mostrando que este caudal es cero. Entonces, este caudal que entra solo tiene un sitio para salir, que es este. O sea, este caudal que llega aquí es el mismo que está llegando al tanque.
En este caso anterior no. En este caso de esta línea no, porque este caudal que entra, que llega aquí, se reparte entre dos caudales. Uno el que sale al tanque y otro el que va para este tanque, porque aquí la pendiente no es cero. Y en el caso 2A, si miramos la tablita, en el caso 2A, la válvula está más cerrada en 2A que en 2B, porque aquí tiene 3 flechitas y aquí tiene una sola. Y las flechitas representan el grado de apertura, los chulos, no flechitas, son chulos, o palomitas, si a ustedes no les gustan los chulos. Entonces serían 3, dejémoslos como chulos, 3 chulos, está más abierto acá que acá, y entonces genera esta situación. Sigue el proceso de apertura de la válvula en los casos 2C y 2D. Se abre más que en este caso. Si se abre un poco más que en este caso, quiere decir que ya este gradiente va a pasar de esta posición a esta posición. Se bajó aún más la presión sobre la válvula. Acuérdense que la presión sobre la válvula es esta distancia desde aquí hasta acá. Entonces, como se abrió más la válvula, se bajó más la presión, y el nuevo diagrama de gradientes es antes de la válvula este, después de la válvula este. ¿Qué quiere decir este gradiente? Siempre el flujo va en el sentido en el que el gradiente va a disminuir. El gradiente es negativo, digamos así, disminuye de cota. Entonces aquí el flujo va a ser puse el que no era, perdónenme, les hago una, hacemos esta, así sea fea, horrible, el flujo va a ser así, en este caso, y en el otro caso, pues va a ser en el otro sentido. Ahora me tocó agrandarla para poderla voltear. Va a ser en este sentido. Y la vuelvo a achicar. Ok. En estos dos casos, los flujos tienen estas direcciones. Ya a este tanque, desde el caso anterior, con esa apertura respectiva de la válvula, este ya no recibía agua. Pero en este caso se ha abierto más la válvula y no solo no recibe agua, sino que tiene que entregar agua por la misma tubería que está recibiendo. Después miraremos eso. Este es un tanque que se suele llamar tanque de compensación. Después miraremos eso con más detalle. Espero que nos quede tiempo para mirar eso con más detalle. Entonces, desde este caso hacia adelante, en el sentido en que la válvula se abre más, los caudales vienen hacia acá, y por aquí está saliendo la suma de estos dos caudales. El caso máximo de caudal hacia acá, pues es cuando la válvula se abre totalmente, y por eso poníamos acá que el diámetro 3 lo pongo, no porque tenga que ser así, sino para explicar este problema, para crear este problema, que este diámetro es mucho mayor que los otros dos, con lo cual yo puedo garantizar ahí que la presión va a bajar hasta cero. Si yo abro la válvula aquí totalmente, pues aquí la presión se me va a bajar hasta cero, que es aquí. Esa es la presión cero. Cuando la línea piezométrica toca la tubería, presión cero. Y entonces es el máximo caudal que va a salir por acá. Entonces, con eso quiero representar un poco esos principios. Creo que en el próximo cuadro está resumido todos los casos. En la medida, aquí válvula cerrada, aquí se abrió un poquito, aquí se abre un poco más, aquí se abre un poco más, y aquí se abre un poco más. Y lógicamente los caudales van a corresponder
a estas pendientes H sub F minúscula, que representan las pendientes de estas líneas, de energía. Esa es básicamente la idea que quería esbozar, que quería explicar. Y aquí pues puse una bonita fotografía de una válvula de compuerta, que ya sabemos que las válvulas de compuerta, no siempre los acueductos hacen eso por cuestión de costos, pero rigurosamente las válvulas esta no es de compuerta, perdón, estoy diciendo mal, me corrijo y me perdonan, esta es válvula de ¿qué? ¿Me acuerdan? ¿Cómo se llama esta válvula? Algo habíamos visto en algún momento de esto, esta se llama, no los torturo con esta pregunta, válvula de mariposa. De mariposa porque lo que hace este elemento es que gira cuando llega a esta posición, por este lado llega a esta posición, por este lado llega a esta posición, se cierra totalmente. Pero la válvula de mariposa, distinta a la válvula de compuerta, lástima que no tenga aquí una válvula de compuerta, pero ya también en algún momento creo que vimos una, y si no, pues ustedes la podemos ver en otro momento. Esta válvula de mariposa gira, este elemento gira alrededor de este eje, produciendo una apertura o un cierre específico para ajustar un caudal que está pasando. Como recomendación, la válvula de compuerta, que tendría este elemento que sería la compuerta, siempre tapando esto, pero su forma de desplazarse sería hacia arriba, no se desplaza sobre este eje, está fija sobre este eje y se subiría, o sea, sería la válvula de compuerta. Esa válvula no se recomienda para graduar caudales. Otra cosa es que se utilice para graduar caudales. Ya lo habíamos dicho, porque la válvula de compuerta, que es la que sube esta compuerta y no la que la gira, produce un desgaste en la parte baja. El agua, al pasar con gran velocidad en contacto con esa válvula, con esa compuerta, va a producir el fenómeno de cavitación. Fenómeno de cavitación es un fenómeno de desgaste de los materiales que están en contacto con el agua cuando el agua pasa a gran velocidad y toca y está friccionando ese elemento. Entonces, aunque esa recomendación no se cumpla, a veces casi nunca, técnicamente los fabricantes de válvulas recomiendan esta válvula como reguladora de caudal y la válvula de compuerta solamente para trabajar en dos posiciones como un switch, o prendidas o apagadas, o sea, o está totalmente abierta o está totalmente cerrada. Otra cosa es que no se use correctamente y se cierre parcialmente a veces. Pero entonces cuando se va a cerrar totalmente después de un tiempo de uso, ya se ha desgastado la parte baja de este elemento y al asentarse acá, que es lo que hace esa válvula de compuerta que baja, al asentarse ahí va a permitir alguna fuga, entonces no se puede aislar totalmente la tubería. Bueno, esas son algunas reflexiones que me asaltan siempre que hablo de válvulas de compuerta y válvulas de mariposa y trato de aclararlas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Antes de que cambiemos de archivo. No, profe, por ahora no. Gracias. Entonces voy a cambiar. Y lo que vamos a hacer es a plantear un problemita similar. No es igual, por supuesto. Vamos a ver si este es el archivo. Creo que este es. ¿Están viendo el Excel? Sí, señor. Sí, profe. Ok, gracias.
Entonces aquí hay un problema similar, pero no es el mismo, ¿no? Es un poquito más complejo. Simplemente el problema, creo que lo pusimos en algún previo. Bueno, sí, aquí creo que hay un previo con ese. No vale la pena. Bueno, no, esto no es del previo, sino esto es creo que es del material que ustedes deben tener, que es el material de la clase. No recuerdo exactamente, o de un taller que hicimos. De aquí lo que quiero destacar es lo siguiente. Pero antes debo explicar sobre bueno, aquí lo puedo explicar, que es un poco similar a lo que hay aquí. Espero que esto lo estén viendo bien. Aquí hay dos tanques que se conocen sus cotas, tanque 1 y tanque 2, y están unidos por una tubería que tiene una serie de derivaciones. Cada derivación por cada derivación se retira un determinado caudal que es conocido. ¿Qué se conoce del problema? Cota del tanque 1, cota del tanque 2, diámetros, cada uno de estos es un tramo, diámetro de todos los tramos y longitud de todos los tramos, datos conocidos, repito. Y caudales que se retiran son datos conocidos. Repito, datos conocidos del problema, cota del tanque 1, cota del tanque 2, 1, 2, 3, 4 tramos, diámetros y longitudes de esos tramos conocidos y 3 caudales que se retiran, no sé aquí si son 3 también, 3 caudales que se retiran también conocidos. ¿Qué sería lo que se pregunta ahí? Dada esa situación, ¿cuál es este caudal? ¿Cuál es este caudal? ¿Cuál es este caudal? ¿Y cuál es este caudal? 4 incógnitas. 4 incógnitas. Tenemos ecuaciones. Nodo 1, continuidad en el nodo 1. Nodo 2, continuidad en el nodo 2. Nodo 3, continuidad en el nodo 3. 3 ecuaciones hasta ahí. La cuarta ecuación es esta. La suma de H sub F de todos estos tramos que producen H sub F o pérdidas generadas por el flujo de los caudales en estos tramos debe ser igual a la diferencia de altura entre los dos tanques. Cuarta ecuación. O sea, tenemos 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Se puede solucionar el problema. Aquí lo solucionamos. Qué pena poder repetir cuáles eran las ecuaciones que tenemos disponibles. Mucho gusto. Voy a explicar acá. Las ecuaciones son continuidad acá y continuidad acá. Primeras 3 ecuaciones. Cuarta ecuación, porque son 4 incógnitas. Suma de pérdidas de todas las tuberías para llegar desde aquí hasta acá debe ser igual a esta H, que es la diferencia de alturas entre los dos tanques. ¿Ok? Cuarta ecuación. O sea, el problema no es indeterminado, tiene una sola solución. Cuando hay más ecuaciones que incógnitas, pues hay que agregarle alguna condición para que tenga una sola solución. Aquí tenemos un problema determinado, hidráulicamente, matemáticamente determinado. Y matemáticamente determinado, pues expliquémoslo aquí cómo lo resolvemos. Aquí tengo todos los datos que aquí se tienen en esta tubería, más los datos de diferencia de cota de tanques. Bueno, aquí está. Voy a poner aquí cualquier valor en esa celda, porque ahí está ya resuelto. Esto quedó resuelto en la clase anterior.
Entre otras cosas, la idea era no dictarles esta clase, sino ponerles el video de la clase anterior con sus disculpas por problemas de una defunción que tuve familiar. No entro en más detalles, pero entonces decidí sí hacer la clase, decidí superar eso y hacerles la clase con mucho gusto. Y entonces, pues ahí estaba resuelto ya desde la clase anterior, pero lógicamente aquí lo vamos a volver a resolver. Inclusive en la clase anterior, por ejemplo, aquí tenía un diámetro menor, como le voy a poner ahí 12 pulgadas. Dejémoslo así a ver qué nos pasa. Cualquier diámetro. Aquí nos vamos a olvidar un poquito de que los diámetros tienen que ir disminuyendo en la medida en que vamos avanzando, porque aquí fíjense que los caudales aquí pueden devolverse, entonces ya esa ley no la vamos a aplicar, o no es una ley, es una conveniencia que la aplicamos en la conducción normal, y en la conducción normal recuerden que solo era un tanque, un depósito y otro depósito y una tubería que los une, pero no hay derivación. Pero esta es una situación que se presenta, ya les digo, muchísimo en cualquier acueducto. Entonces, por eso es interesante analizarla desde el punto de vista hidráulico para resolverla. Y no es complicado si uno tiene herramientas como Excel y, lógicamente, herramientas mucho más poderosas como EPANET. Espero que ustedes lo tengan en su computador. Para los que tengan más inquietudes, lo cacharríen, que no es una cosa del otro mundo, es interesante. Bueno, entonces aquí conocemos estos caudales. Estos son los valores de estos caudales. Queremos averiguar cuál es el caudal en el tramo 1 que colocaríamos acá. Queremos averiguar cuál es el caudal en el tramo 2 que colocaríamos acá. Queremos saber cuál es el caudal que va en el tramo 3. Perdón, el tramo 3 es este. Voy a empezar desde el principio. El tramo 1 es este. Sería este el caudal. El tramo 2 sería este. El tramo 3 sería este. Y el tramo 4 sería este. Cuyos diámetros o conocemos. Ese primer caudal que usted colocó ahí, ¿no es un dato conocido? No. Yo lo único que conozco, repito qué es lo que yo conozco. Para un problema, yo los puedo fijar ahorita, para este problema los tengo fijos, los puedo cambiar, pero para un problema los tengo fijos. Conozco estos diámetros que están acá. Y conozco estas longitudes de los diámetros que están acá. Aquí tenemos 1300, 1200, 1200, 1300. No me gustan porque están muy iguales. Pongamos aquí si quieren 1400. Aquí no estamos en un ejemplo. Pongámosle aquí 900 por decir algo. Y cambiemos un poquito esta pongámosle 1800 por decir algo. Desde que estamos esto es una tubería que por ejemplo, que le va a entregar agua. Esto puede ser un barrio de una ciudad o una ciudad pequeña satélite, esta otra ciudad pequeña satélite y esta otra pequeña ciudad pequeña satélite. Y de aquí para adelante puede seguir agua para una ciudad más grande, como decir, es cualquier posibilidad. Entonces repito, para quien me hizo la pregunta, ¿qué es lo que se conoce? Se conocen estos diámetros de los tramos. 1, 2, 3 y 4 tramos. Se conocen estas longitudes. 1, 2, 3 y 4 longitudes de los tramos. Y se conocen un caudal, que es este, 2 caudales, que es este, y 3 caudales, que es este. Esos son los datos conocidos.
¿Qué necesito yo conocer? ¿Cuál es este caudal? Aquí dice 300, pero ese no es correcto. ¿Cuál es este caudal? Aquí dice 280, pero ese no es correcto y ya vamos a ver por qué no es correcto. Este caudal que aquí dice que es 255, que no es correcto. Y este caudal que dice que es 200, si son positivos van en este sentido de izquierda a derecha, y si son negativos van en el otro sentido. Pero estos son caudales que yo estoy inventando acá. Voy a poner 400 y verán que me cambian todos, ¿no? ¿Por qué me cambian? Porque están atados a continuidad. Entonces yo digo que este caudal, que es el que hay aquí, es el caudal anterior menos este que está saliendo, y ustedes lo ven reflejado en la celda. ¿Qué dice en esa celda? Por favor me dicen. A ver cómo la ven. Alguien que se... Ahí dice que es el caudal anterior, o sea, el E6, el de 400 litros por segundo, Sí. menos lo que está saliendo por ahí, que sería, ¿Sería cuánto? Ahí está señalado. Mira, ahí está el color coincide con esto. sí, lo que sale de ahí, o sea, el 20. Ah, eso es. ¿Está bien eso o no? Si por aquí vienen 400 hipotéticamente, por aquí deben ir 400 menos 20, que son 380. Igual, si por aquí vienen 380, por acá deben venir 380 menos 25, etcétera. El 4, que es este, si por aquí vienen 355, si yo a 355 le quito 55, si no estoy viendo mal, me da 300. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces aquí están metidas tres ecuaciones de continuidad están metidas ahí. 1, 2, 3 ecuaciones de continuidad. Nos hace falta la cuarta ecuación. La pérdida por esta tubería, H sub F por esta tubería, más H sub F por esta tubería, más H sub F por esta tubería, más H sub F por esta tubería, ¿a qué debe ser igual a eso, señores? Pregunto. Espero respuestas. La diferencia de cotas. A 200. La diferencia de cotas. ¿Cuánto es la diferencia de cotas? 200. Este tiene 80 y este tiene 280 y eso lo represento acá. 200 menos 80 son 200. Claro, este tanque está, el nivel del agua de este tanque está a 200 metros por encima de este nivel. Ahí está. Ahora, las pérdidas de estos tramos, fíjense que aquí está el diámetro, pulgadas 100 metros. Están las pérdidas unitarias, que ¿de qué dependen? Pues dependen del caudal, ahí está la fórmula. Dependen del caudal, que aquí está dividido entre 1000, porque aquí está dado en litros por segundo, y está la fórmula de Hazen-Williams, por supuesto. Entonces fíjense que aquí está el caudal dividido entre 1000, porque en la celda está en litros por segundo y la fórmula de Hazen-Williams lo tiene que recibir en metros cúbicos por segundo. Entonces 300 litros, 400 litros que hay ahí, yo los tengo que dividir entre 1000 y me da 0,4 metros cúbicos por segundo. Caudal. ¿Estará el diámetro? ¿Dónde está el diámetro? Aquí está, aquí multiplico la celda H6, que es 12, por 0.0254, me da el diámetro en metros, que debe estar en metros. Como es H sub F minúscula, pues no tiene longitud, esa no entra en ese paseo
¿Qué otra variable entraría ahí? El C igual a 120 y creo que no son más. Y entonces, ¿por qué esa fórmula tan larga ahí que tiene otras cosas ahí raras? Pues mire, ahí hay un valor absoluto sobre el caudal, porque eso va elevado a la 1,85, ustedes lo ven aquí elevados a la 1,85. Y si yo elevo un caudal, un valor negativo, porque estos valores se pueden volver, no el de 300, pero los otros sí se pueden volver negativos, dependiendo de las variables de caudales retirados, por ejemplo. Si yo aumento estos caudales, aquí puede haber caudales negativos. ¿Por qué? Porque la presión se puede bajar tanto que el agua, como en el caso que vimos anterior, que es la base de este, puede bajarse la presión tanto que en vez de fluir el agua hacia acá, este tanque va a entregar agua hacia acá y de pronto hacia acá. Quiere decir, estos caudales que antes eran positivos, porque estamos tomando positivo, lógicamente eso depende del gradiente, pero sabemos que si el caudal va a ir de izquierda a derecha en este sentido, lo vamos a tomar positivo, y si va a ir de derecha a izquierda lo vamos a tomar negativo, porque aquí los gradientes van a ir bajando. Poner un ejemplo, si yo aquí le pongo 5 litros por segundo, mire lo que pasa. Si por este tanque bajaran 5 litros por segundo, los 3 tanques tienen que suministrar 20 más 25, 45 más 55, esto suma 100. Van a sumárselo porque ustedes son muy desconfiados. Mentiras. 100. Ahí está la sumatoria. Pero resulta que según mi hipótesis, porque esto no está cuadrado, es una hipótesis, por aquí ya bajan 5. Y como por aquí salen 20, entonces por aquí tienen que venir 15, tienen que entrar 15, pero negativos. Este viene así, es positivo, este vendría así, es negativo, 15 y 5, 20. Siguiente es menos 40. Este sería el del tramo 3, que es este menos 40. Y le salen 25 por acá, pues quedarían 15, que son estos menos 15, etcétera. Está cumpliéndose continuidad, eso está cumpliendo 5. Pero yo le pongo aquí 100 litros por segundo. Ya ninguno me va a quedar negativo. Pero a este tanque, ¿cuánto está llegando? Por aquí entran 100. ¿Cuánto llega este tanque, señores? Nada. Pero, profe, no llega nada. Cero. ¿Cómo sería el gradiente entre... Si yo aquí dibujara el gradiente, ¿cómo sería el gradiente acá? Desde aquí hasta acá. Una línea horizontal, profe. Una línea horizontal. O sea que aquí la presión sería la diferencia entre los 80 y esta. Aquí está. Bueno. Listo. Entonces aquí volvíamos a este punto. Aquí tengo, repito, pues esta no es una clase de Excel, pero vale la pena hablar esto para que ustedes hagan su hojita también, ¿por qué no? Peguen su bañito de Excel, que yo sé que ustedes lo manejan muy bien. Yo aquí le pongo valor absoluto al caudal, porque cuando se vuelve negativo, pues aquí me botaría un error. No puede ser negativo, entonces lo pongo en valor absoluto. Y lo que hago después es multiplicarlo por 1 o por menos 1. 1 expresado, o le puedo sacar el signo de acá y multiplicarlo por el signo. Creo que aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Fíjense que aquí lo multiplico por aquí en esta parte. ¿Eso lo ven ustedes? ¿Están viendo esto que estoy señalando, señores? Señores. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Qué dice ahí? Sí. Es 6 dividido entre el absoluto de E6. ¿Eso qué es? Un signo. Un 1 multiplicado
un 1 positivo o un 1 negativo. Es un módulo que es positivo o negativo. Entonces yo hago la operación y después la multiplico por el signo, es lo que debe ser correcto. Y aquí encuentran un condicional también. Y es que si el E6, que en un momento dado me puede dar 0, pues aquí me puede botar también un error en alguna parte. Yo lo digo porque ya lo comprobé y me bota error. Entonces, si ese caudal es 0, sencillamente aquí le voy a poner un valor 0. Es 0. No me pongo a calcular nada. Por ejemplo, en este caso, aquí en este caso me da 0. Miren ustedes dónde está. Aquí está 0. ¿De dónde saca ese 0? Pues él sencillamente dice, como este es 0, yo no me pongo a calcular esta fórmula, sino que de una vez aquí le meto 0 y me evito un error de cálculo, porque ahí me puede dar error de cálculo. Esa es la cosa. Entonces, Profe, lo que pasa es que usted dividió, o sea, al momento de hallar el módulo, usted divide entre el caudal y si ese caudal es 0, pues da división sobre bueno, 0. correcto, bueno, esa es una buena explicación, sí, se me pasó, tiene toda la razón. Si yo voy a dividir ahí 0, o me da indefinido porque es 0 sobre 0, y 0 sobre 0 no es 1, ¿no? Es indefinido. Creo que matemáticamente, cuando yo iba a matemáticas, me enseñaron eso, ya se me ha olvidado, pero creo que 0 sobre 0 no es 1. Me parece que no, porque no se acepta la división por 0. Entonces, así yo estoy dividiendo 0, yo estoy metiendo 0 en un denominador, eso me lo prohíben. No puedo meter 0. Puedo meter un límite que tienda a 0, pero no 0. Pero esa es la razón, claro. Esa es la razón. Aquí no puedo tener, entonces si yo tengo aquí 0 sobre 0, eso está indefinido. Hagámoslo acá. Más 0 dividido 0, ¿cuánto me da? Excel sabe más que yo matemáticas. Bueno. Ok. Muy bien. Ahí está la razón. Entonces aquí tengo las pérdidas unitarias para cada caso, que ya sé que dependen de esas variables que están ahí, que son el caudal, que son el diámetro y que son el C. No hay más variables ahí, creo. Tengo la velocidad, que me interesa también. Y las pérdidas totales acá. Pérdidas unitarias por longitudes. Y yo sumo esas pérdidas totales. Y ahí viene la otra ecuación, ¿cierto? La suma de estas pérdidas totales debe ser igual a 200. Y aquí vea que me da 175. Quiere decir que estos caudales no satisfacen la ecuación. O las 4 ecuaciones no las satisfacen. Aquí me debe dar 200. Y pues el resto pues es historia. Perdón. Aquí las pérdidas, la suma de pérdidas aquí es esto, son 24 no sé qué. Y si yo hago la diferencia con 200, aquí está la diferencia, pues son 200 menos 24, 175. ¿Esta diferencia cuánto debe ser? 0, profe. 0. Entonces así resuelvo el problema. Entonces voy a mi famosa zona de iteración, llamémoslo así. Y yo ahí le digo buscar objetivo para esa celda. Esa celda debe ser 0, porque yo ya ahí he metido la diferencia entre esto y esto. Y yo le digo que ahí debe ser 0. ¿Y qué voy a cambiar? Este caudal de entrada, por eso lo tengo señalado en verde, porque de este caudal de entrada dependen estos caudales. Y estos caudales también dependen de estos caudales, o sea, todo está relacionado, las 4 ecuaciones están ahí. Le digo aceptar. Y entonces, mire, esto me dio 0, porque esta suma me dio 0, estoy cumpliendo con esto que tengo acá. Se lo señalo nuevamente, esto que tengo acá es suma de pérdidas, debe ser la diferencia de altura. Y entonces ya tengo la solución. Este caudal debe ser 250, este 230, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo las cotas piezométricas.
que están aquí calculadas, pero yo las pongo aquí para hacer la cosa más gráfica. Tengo las cotas piezométricas, pero el cálculo está acá. ¿Cuál será esta cota piezométrica de esta celda? De este punto acá, pues serán los 280 que tiene este tanque, que aquí lo tengo conectado, me parece, sí, ahí está relacionado, 280. Si a esto yo le quito las pérdidas del primer tramo, me da esto, y lo pongo acá para que gráficamente se vea ahí. Aquí tengo cotas piezométricas. La segunda, pues la misma cosa, será la anterior menos las pérdidas, y de paso la coloco acá. Simplemente aquí la estoy repitiendo para que gráficamente me dé información. Aquí lo mismo, esta menos esta me da esta y aquí la coloco. Perfecto. Ahí tengo las cotas piezométricas. Aquí tengo las cotas del terreno, que las saco en la topografía. Y aquí tengo la presión, que será la diferencia entre esas dos anteriores. Esta menos esta me da la presión. Aquí tengo una presión alta, 168. Aquí tengo 121 y aquí tengo 48. Y está resuelto el problema muy sencillamente, gracias, pues lógicamente, a esta herramienta de Excel. Yo sé que muchas calculadoras de las que ustedes tienen, no sé si sean la Texas o la Packard, pero yo hace mucho no uso calculadoras porque pues uso la calculadora para cosas más sencillas. No, pero no me... Ay, se fue el internet. El signo del caudal. Si la línea de energía va bajando en este sentido, esas pérdidas las considero positivas. Por ejemplo, si aquí la presión, voy a poner aquí, yo voy a hacer un grafiquito, voy a ayudarme con una... No me queda difícil acá. Pero miremos esto. Cota piezométrica que tengo acá para responder a tu pregunta. Voy a hacer una resta mejor aquí. Aquí voy a tomar esta menos esta. Yo obtengo que hay una diferencia de cota piezométrica entre no, yo quería tomar era otro. Voy a tomar este. Voy a tomar este. Voy a borrar este. Voy a tomar más. Esta cota es sobre este punto, 93. Y sobre este punto es 80, entonces le voy a quitar estos 80 que hay acá.
Es decir, la presión desde este punto, la cota piezométrica, sobre esta vertical, hasta llegar aquí, ¿cuánto bajó? ¿Quién me hizo la pregunta anterior y le estoy preguntando a él cómo se llama? ¿Cómo es tu nombre? Yo, Rafael. Bueno, Rafael, tú me hiciste la pregunta, entonces Rafael te hago la pregunta. La línea piezométrica que hay sobre este punto es 95. Eso es lo que indica esta celda. Claro que aquí no se puede. Es 95. Y aquí es 80. ¿Cuánto baja la línea piezométrica desde este punto hasta llegar al tanque? ¿Cuánto baja la línea piezométrica, Rafael? ¿Es 95, profe? 98. Lo que O tú sea, lees. la cota piezométrica es 95 en ese punto. No, ahí está, 98. 4, 60. No, 93, profe, se ve 93. ¿Sí? Ah, bueno, es que usted tiene mejor vista que yo, la voy a agrandar más, 93. Bueno, ahí se la agrando más para el ciego que soy yo, no usted. 93. Menos 80. ¿Cuánto bajó? 13. Esto, correcto. Ahí está. 13.46. Ahí bajó eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La profe. pregunta, ¿me repites la pregunta para ver si la he contestado? ¿Cuál era la duda tuya? Que las pérdidas conservan el signo del Claro, caudal, profe. correcto. Vamos, ya te lo voy a comprobar. Claro que sí. Claro que sí. Para eso la celda acá, la celda esta. Para eso las celdas tienen ahí su truquito ahí, perdón. Y vamos a hacer un problema en el cual eso suceda. Es decir, yo aquí le voy a poner un caudal salvaje, le voy a poner 200 y aquí le voy a poner 300 y aquí le voy a poner 200 y vuelvo a resolver el problema. ¿Qué sucedió aquí? Aquí se abrieron estas válvulas berracamente y están botando toda esa agua con la misma tubería. Miremos a ver cómo es la cosa. Y lógicamente al haber cambiado yo esos caudales aquí ya no me da cero. Yo voy a cuadrar para que eso vuelva a ser a cero, vuelva a ser cero, cambiando cuál, este. Lógicamente aquí están entrando, fíjate, 700 litros por segundo. Esta es la suma de estos tres. Pasé del caso anterior a 700 litros. Estoy exagerando para que me dé la pregunta que tú me estás haciendo. Pero lógicamente, según eso, este está aportando 250 y este, fíjese, ahí ya es negativo. Y entonces aparece aquí negativo, que es la pregunta que tú me haces. Siempre deben coincidir esos signos acá. El signo de la H sub F debe ser igual al signo del caudal. Igual el signo de pérdidas debe ser igual al signo del caudal. Y si no, esto no me va a cerrar jamás. Si no, yo estaría cometiendo un error en la solución de las ecuaciones en Excel, que es lo que estoy haciendo. Y entonces aquí, simplemente esto me debe a cero y voy a hacer nuevamente la operacioncilla. Análisis, la voy a hacer y vas a ver que eso nos da una cosa ahí. Eso debe ser cero, una cosa que no es posible seguramente con esos diámetros. Y le digo, cambiando la celda esta, lógicamente esa es de ahí dependen las demás, están subordinadas a ese valor. Ahí está. Según eso, por aquí deben salir 465 litros y por aquí de este tanque deben salir 234. ¿En qué sentido? No le llegan al tanque, sino que el tanque entrega. Pero ahora miremos las presiones. Mire, aquí ya tengo presiones negativas. Esa presión es la de este punto. Tengo una presión de menos 321. Antes las otras no me dieron negativas, pero ya esa no me está trabajando. Es decir, esta situación no la van a aguantar. No,
Esas tuberías no pueden trabajar así porque aquí hay presión negativa. Y en una presión negativa ya la tubería no está trabajando. ¿Cierto? Pero se ha cumplido lo que tú estás diciendo, automáticamente esto se cuadra, los caudales lógicamente se cuadran por la ecuación de continuidad con signos negativos, pero igual las pérdidas se vuelven negativas. Las pérdidas, tanto las pérdidas unitarias como las pérdidas totales. ¿Está contestada la pregunta, Rafael? Sí, profe. ¿O no las pude contestar? O si hay algo que quede duda todavía, me lo manifiestas, por favor. Perdón, me contesta Rafael. Sí, profe, quedó mi pregunta, sí, señor. Bueno, supongamos que esa situación la esperamos, que los caudales se aumentan. Miremos, ya que dimos esos datos que nos subimos tanto, miremos velocidades, mire. Digamos, aquí ya tengo una velocidad muy alta. Esta tubería en esta situación pues no tiene ningún problema, ni desde el punto de vista de velocidad no tienen problemas si no quiero superar los 5 metros. Inclusive si esto lo considero red de distribución, en red de distribución, claro que esto no es una red de distribución. En red de distribución, velocidades recomendadas no es pasar los 2 metros por segundo. ¿Por qué? Porque las presiones se bajan mucho y en la red de distribución yo necesito ciertas presiones mínimas del orden de 15 metros para poder suministrar el agua a las edificaciones. Pero aquí ya veo que tengo una presión negativa. Las otras, digamos que estén aceptables, supongamos, pero no quiero subirlas un poquito. Sin embargo, los caudales son esos. Los caudales en un momento dado son los que están demandando la gente. Yo no puedo decir a la gente, bueno, no, de hecho aquí los acueductos en nuestro país a veces trabajan tan mal que lo que se le dice a la gente es aguántese. Aguántese o vea a ver qué hace. Eso es, aquí somos muy arbitrarios. Me perdonan que yo sea un poco crítico en esas cosas. Pero eso es así. ¿Qué harían ustedes, señores, para mejorar esta situación de presiones, por ejemplo? Bueno, si ustedes no me dicen, yo les digo, yo aumentaría este diámetro que tiene una presión. Miren las pérdidas que tengo acá, 156 metros, ¿eh? 156 metros entre este punto y este punto. 1.300 metros de longitud, se producen 156 metros de pérdidas porque las pérdidas unitarias son el 12%. Pérdidas unitarias como esta del 4, el 5% son normales. Y como estas tan bajas, o como esta tan baja por la velocidad tan baja, pues es muy normal. Pero esta sí está muy brava. Yo aquí pierdo 156 metros de cabeza en este tramo, porque aquí el caudal es alto. Entonces voy a aumentar este diámetro. Supongamos que yo estoy diseñando. Yo no estoy en este momento verificando el funcionamiento, sino que estoy diseñando. Ahora, si estoy verificando el funcionamiento, entonces la solución sería decirle, si yo soy el gerente del acueducto y quiero solucionar ese problema, pues entonces le hago un contrato y consigo un contratista y le digo, cámbiame esta tubería o refuérceme esta tubería. Cambiarla sería. Tendría el contratista un contratico bueno de cambiar 1.300 metros de tubería de 12, por ejemplo, ponerlos en 14 o en 16. Vamos a ponerle 16, vamos a ser generosos. Al cambiar eso, lógicamente esto ya no se cumple. Y vamos a ver cómo funciona con las 16. Entonces vuelvo a hacer la operación.
Pasó. Es lo que yo estoy haciendo. Ah, relleno rápido, yo estoy en otra cosa. ¿Qué se me hizo? Estoy. Listo. ¿En qué celda estoy? Esa celda debe ser esta, que debe ser 0, por eso la tengo ahí marcadita con ese color. Esa debe ser 0. Y la otra también la tengo marcada con verde, porque para que no me vaya yo a confundir. Cambiando esa tubería después de ese contrato a 16 pulgadas, o si estoy diseñando, pues no tengo ningún problema hacer un cambio. Eso es lo bonito del diseño, que uno hace lo que quiere, desde que esté bien hecho y bien razonado. Miremos ahora cómo está la situación. La presión aquí, ¿cómo se volvió? Pasó a 30 metros después de que era negativa. Digamos que está bien. Esta sigue siendo alta. Esta sigue siendo baja. Mire, y todos los caudales, a excepción del último, son positivos. Este sí ya está alimentando. Este caudal de 200 se alimenta con 128 por acá y 71 que le llegan por acá. Si yo lo sumo, pero le voy a poner signo negativo para que me cambie el signo. Yo sumo ese, el primero con signo negativo, me da 200. Es decir, lo que le llega por acá, que son 128, que dice que el sentido es negativo y el signo es negativo y por eso me indica que el flujo es hacia acá, más los 71, 59 que son positivos, quiere decir que el flujo es hacia acá, es el sentido o el significado del signo. Este 71 más este 128 me dan los 200, que aquí también lo verifiqué. Bueno, entonces al inicio de esta clase mostramos el ejemplo ese más sencillo. Aquí lo volvimos numérico, pero un poquito más avanzado, un poquito más complejo. ¿Alguna otra pregunta? Que es bienvenida, para que yo no me aburra tanto. No estoy aburrido de ninguna manera, por supuesto. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a cambiar de tercio, quiere decir vamos a cambiar de tema. No quiere decir que no volvamos, no quiere decir que ya hemos agotado el tema de conducciones, no lo hemos agotado. Hay, por ejemplo, el tema de conducciones que utilizan cámaras de caída o válvulas reductoras de presión, que no lo hemos visto. Pero para seguir la misma secuencia que seguí en la clase del otro grupo, vamos a tratar el mismo tema que vimos en el otro grupo y después volvemos a conducciones. A ver, por ejemplo, ese caso de conducciones con muy alta pendiente, lo cual quiere decir que en muchos casos hay que colocar válvulas reductoras de presión, que aquí en nuestro país no las utilizamos mucho en razones a los amigos de lo ajeno. Y yo no estoy diciendo mentiras, que se pueden robar esas válvulas. Una vez nos apareció en Cundinamarca una llamada porque no tenían agua en un municipio muy cerca de Girardot. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hay agua? Todo está trabajando bien, eso está bien mantenido. ¿Qué pasó? No, que se robaron los cables de alta tensión y que le llevaban la energía a las bombas que necesitaban, porque era un acueducto con bombeo. Y hay unos cables que, si mal no recuerdo, son de 11.000 voltios y que llegan y hay que hacer una estación transformadora para bajar de 11.000 a 220, y se robaron unos kilómetros de esos cables. Entonces en ese país vivíamos hace 45 años, y en un país
peor vivimos, porque ahí se han metido ingredientes como paramilitarismo y toda esa cosa. Desafortunadamente yo diría que es un país peor el de hoy al de hace 50 años. Desafortunadamente, y perdónenme mi opinión, ustedes pueden estar en desacuerdo y mucha gente puede estar en desacuerdo. Pero bueno, la clase no es, o en cierta forma, uno debe haber dicen que hay libertad de cátedra, pues hay casos en los cuales uno expresa las opiniones y pues me perdonan los que no están de acuerdo, no hay ningún inconveniente en eso. Voy a cambiar de tercio ya para ir terminando la clase. Después, como les digo, vamos a volver esto es parte de las conducciones todavía, por supuesto, pero entonces, saliéndome un poquito del programa general que yo siempre hago, de la secuencia general, voy a pasar a bombeos y después vuelvo a conducciones por gravedad. Lo hago porque sencillamente en la otra clase lo hice así y en este momento es que caigo en cuenta que está el tema de conducciones con cámaras de caída o cámaras de quiebre de presión, hay que volver a eso. Pero entonces entremos al tema de bombeos. Un bombeo, pues, un acueducto con bombeo, el gran ejemplo, o el ejemplo más cercano y grande lo tenemos aquí con la planta de Bosconia. La planta de Bosconia se construyó mucho más abajo que de la ciudad de Bucaramanga. Se capta el agua, se pasa por, inclusive tiene predesarenador y desarenador, y después sí se manda a la planta de tratamiento, y de esa planta de tratamiento, una vez tratada el agua, se almacena en un tanque, tiene un pequeño tanque de almacenamiento, y se bombea, señores, un señor bombeo. Y al decir señor bombeo es porque estamos hablando no de 50 ni de 100 metros de altura, sino de algo así como 400 metros de diferencia de nivel. Eso es un señor bombeo. Con lo cual no estoy diciendo nada malo, pero el costo lo pagamos todos, costo de energía y costo de equipos. Y entiendo, yo en esa época trabajaba en el ISFOPAL cuando se construyó esta planta. Yo oía de la seccional de Santander, pues uno oía de todo el país. En esa época Santander Bucaramanga tenía problemas de agua por la conducción del acueducto de la Flora. Entiendo que venía a media ladera y había derrumbes y Bucaramanga tenía muchos problemas de mal servicio por eso. Eso se arregló, se construyó un túnel y se acabó ese problema. Después hizo falta agua y se construyó la planta de Bosconia. Ahora se está construyendo un gran embalse que ya está hecho y se va a traer agua a Bucaramanga del mismo, creo que del río Tona, ¿sí? Si estoy diciendo algo mal, me corrigen, por favor. No hay ningún inconveniente porque yo me puedo equivocar. Pero sí sé que hubo discusiones técnicas a ver si la planta se hubiera colocado más arriba, se hubiera podido traer por gravedad. Desde luego estaba el criterio también de quien financiaba esa planta de tratamiento, que era el Banco Mundial, si mal no recuerdo, y al Banco Mundial pues le interesaba también traer su combo coequipero de industrias que producen, en este caso bombas y toda esa cosa, mejor dicho, darle a ellos también. Un poco se dijo eso, no quiero decir que eso haya sido así, pero lo cierto es que se construyó por bombeo. Muy buena planta, muy buena obra, no vamos a decir que no, excelente, pero hay que hacer bombeo y eso es un costo alto. Es un costo alto.
Siempre aprendí yo de mis mayores, cuando yo trabajaba, empecé de chico a trabajar en acueductos, y ojalá nunca hiciéramos bombeos, y pues cuando hay que hacerlos, pero pues, son costosos. Son costosos no solo por los equipos, sino por la energía que hay que pagar. Bueno, esto es un bombeo, no es una estación de bombeo, es un bombeo que está representado acá y quiero, pues es necesario decir algunas palabras sencillas sobre eso. Primero que todo tenemos siempre succión. Aquí está la bomba. De la bomba hacia abajo, digamos, está la succión de la bomba, que son unas tuberías y unos accesorios, como ustedes las ven, como ustedes los ven ahí representados, y que van a tomar el agua desde un depósito, que pues puede llamarse cárcamo o tanque de bombeo, y van a llevar el agua hasta la bomba. La bomba no es la que lleva el agua desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá, quien hace el trabajo de llevar el agua, de subirla desde aquí hasta, desde este nivel, voy a copiar esto, perdón, a ayudarme con esta lineecita que tengo ahí, a ver cómo me funciona. Ah, sí me funcionó bien, yo pensaba que se me iba a pasar por detrás, pero está bien. Ah, carajo. Ese es el eje de la bomba. Para subir el agua desde este nivel hasta este nivel, ese trabajo no lo hace la bomba. O sea, la bomba tiene que producir la potencia, pero quien impulsa el agua desde aquí hasta acá es la presión atmosférica. Aquí se aplica una presión. Voy a ayudarme con esta flechita también. Tratar de ponerla vertical. Esta presión es la presión atmosférica. Lógicamente va a haber varias flechas ahí. Y esa presión atmosférica, ya sabemos, son del orden de 10 metros. Una atmósfera es del orden de 10 metros de columna de agua. Un bar se llama, es del orden de 10 punto algo metros de columna de agua. Es decir, que teóricamente la atmósfera podría elevar eso hasta 10 metros, lo cual ya implicaría que a los 10 metros la presión fuera absoluta a cero y el agua empieza a volver gas. De todas maneras, el agua vive en contacto, evaporándose y condensándose continuamente en la atmósfera, porque el aire tiene humedad. Bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces aquí hay una presión que es la que va a generar un gradiente y hace que el agua llegue acá. Entonces aquí el agua puede estar a una presión si aquí son 10 metros y aquí tenemos 2 metros de altura de esto, si esta tubería tuviera aquí 2 metros, que sería muy larga, no sería conveniente, pues tratar de no hacer esas succiones tan largas a no ser de ser necesario. La succión debe ser lo más corto posible y lo más bajo posible. Pero si fueran 2 metros y aquí hubiera 10 metros de presión absoluta, porque aquí la presión manométrica es cero. Ese nivel de presión atmosférica siempre lo llamamos nosotros cero. Pero ya en términos absolutos aquí sería 8 metros, porque ha subido 2 metros. Menos las pérdidas, entonces sería un poquito menos de 8, 7,80, por decir algo. Pero ya esa es presión absoluta. Está por debajo de la presión atmosférica, por lo tanto aquí tenemos presión negativa. Y esa presión negativa tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, que empieza a soltar aire, porque la cantidad de aire que se disuelve en el agua depende de la presión que la atmósfera ejerce sobre el agua. Y si la presión disminuye, yo puedo desgasificar el agua bajando la presión. Y si le bajo la presión,
el agua empieza a soltar aire y aquí se presenta una reducción, y una reducción es algo como esto que está aquí, como esta que está aquí, pero ahí no está bien dibujada, esa es una copia ahí, no está muy bien dibujada, pero una reducción es esto. Básicamente por aquí le llega un diámetro, la tubería llega con un diámetro y sale con otro diámetro. Lo que sucede aquí, este diámetro es mayor que el diámetro este que hay aquí. O el de la bomba, yo esto lo puse ayer en la clase. Y como para que no se viera tan feo porque está separado, dejémoslo ahí. Pero aquí hay una reducción. Pero no, esta reducción es distinta de esta que tengo acá. Porque fíjense que esta tiene excentricidad. Aquí tiene un eje y aquí tiene otro eje. Eso es lo que se llama una reducción concéntrica. Aquí es necesario utilizar una reducción excéntrica. Ustedes siempre van a oír que la excéntrica. ¿Por qué excéntrica? Para que no se acumule aire. Si esta fuera concéntrica, aquí se va a acumular aire. Y eso va a empezar a generar un mal funcionamiento de la bomba. Hay dos problemas que se presentan en la bomba. Esos problemas en donde se produce aire, entonces esta reducción la podríamos colocar acá, no hay ningún problema, pero acá necesitamos esta excéntrica. Y esa excéntrica, para eso dibujé esto acá. Vamos a tratar de disimular esto, a ver. Ave María. A ver si me funciona el truquito que le quiero. Ah, no, pero este. Perdónenme ustedes, hagan de cuenta que estoy dibujando en el tablero. Esto es como un gris. Ahí me quedó más o menos. Esta sería la reducción excéntrica. Fíjense que si yo trazo, ¿por qué excéntrica? Porque yo trazo un eje por acá, ese eje es distinto de este eje por acá. Estos dos ejes van a tener una diferencia, una distancia entre los dos que la podemos llamar excentricidad. ¿Para qué esa excentricidad? Para que aquí no se acumule aire. Y por eso esta famosa reducción aquí excéntrica, mientras que aquí no necesita eso, porque aquí la presión ya es alta. Aquí llega con baja presión la bomba, que estos son los árabes de la bomba vistos de frente. Aquí está la carcasa de la bomba. Esos árabes giran a altas revoluciones, entre muy usuales 1750 o 3500 revoluciones por minuto, golpean el agua y le dan energía cinética que se convierte en presión y la elevan hasta donde necesitamos ir, hasta donde se necesita llevar el agua. Esa es la función de una bomba. La parte siempre más delicada, pues no siempre la más delicada, pero la de más cuidado es la succión. Porque si aquí, por ejemplo, se empieza a acumular aire, se puede descebar la bomba. ¿Qué es descebar? Que prácticamente la bomba empieza a bombear menos, o si la otra cosa es aquí esta válvula de pie, perdón, válvula de mentiras. Este es un cheque, como un cheque. ¿Qué hace ese cheque? Permite que el agua pase en un sentido, como acá, en el mismo sentido, hacia arriba, aquí también hacia arriba. Cuando se va la luz o se apaga la bomba, la columna de agua se devuelve y aquí el cheque cierra una compuerta automáticamente, porque lo que empujaba esa compuerta era la fuerza del agua, pero al devolverse la misma fuerza del agua cierra y no deja que el agua pase hacia acá. Lo mismo acá, el agua se devuelve cuando se apaga la bomba y no deja que el agua pase hacia acá, porque si no se va a desocupar esta. Se dice que
que para que esto, o no se dice, para que esto funcione, la bomba tiene que estar cebada. Cebada quiere decir que tenga esto lleno de agua. Si esto no está lleno de agua, se hace la instalación y yo no lleno esto de agua, lo tengo que llenar en alguna forma. La bomba no trabaja sino de aquí hacia adelante, hacia atrás no trabaja. Entonces aquí sube es por presión atmosférica y si no está esto lleno de agua, la bomba no puede sacar agua de ahí. Yo puedo ponerla a trabajar, pero la bomba no recibe agua, entonces tengo que llenar esto de agua. Para eso a veces se dejan algunas conexiones, por ejemplo, se deja una tubería conectada desde acá hasta acá, puede ser una tubería pequeña, con una válvula, y si yo abro esa válvula, pues toda esta agua que hay aquí de ahí para arriba, que imagínense, si aquí son 400 metros, pues ahí hay mucha agua, entonces me ceba la bomba. Si yo abro una válvula de una tubería que viene desde acá hasta acá, vamos a ver si la pudiera hacer. Horrible. No me gustó, vamos a hacer otra. No la hago. Muéstreme a ver así. Ahí está más o menos. Una tubería desde acá hasta acá. Digan ustedes una tubería de media pulgada, es una mini tubería o de 3/4, y aquí en donde está lo amarillo supongan que hay una válvula. Y yo abro esa válvula, entonces el agua se viene desde acá hasta acá y me ceba la bomba. Ese es un truquito que a veces se hace para cebar cuando se desocupa. ¿Por qué se puede desocupar? Porque este no puede no estar trabajando porque le cayó un granito de arena y entonces no cerró bien esa compuerta y me deja escapar el agua. Lo que ustedes ven acá es lo que se llama una coladera, ahí está dibujada como tal, es una coladera para no permitir que algún sólido que le llegue al agua, si esta es agua de un desarenador, pues le pueden llegar algún sólido, una hoja, cualquier cosa, que la succión de la bomba la tome y venga y nos haga daños acá. Entonces, esta es lo que llama la coladera. Entre los dos hay un término de la jerga, digamos, técnica de esto. La jerga son los lenguajes específicos para ciertas cosas. De esa jerga o de ese idioma, esto se llama, o el nombre técnico de esto también, hay que decirlo, porque no, válvula de pie con coladera. Estas dos cosas se llaman válvula de pie con coladera. Tiene como función, primero, no permitir que entren sólidos, sino permitir que esto se desocupe. La succión es la más delicada, por eso la velocidad siempre hay que dimensionar para que las tuberías no permitan velocidades mayores de 1 metro por segundo. En impulsión, esta es succión, en impulsión las velocidades recomendadas son de hasta 2 metros por segundo. No quiere decir que no se pueda pasar de ahí. Si el diámetro es muy grande, la velocidad puede subir un poco. Y no pueden ser, y se limitan para reducir los costos de energía. Acuérdense de esa tubería que teníamos ahorita trabajando a 6 metros, qué cantidad de pérdidas producía, y esas pérdidas hay que compensarlas con energía, entonces sale costosa la energía. Bueno, básicamente entonces, adicionalmente aquí creo que no habíamos hablado, esto es una válvula de compuerta que cuando yo necesito quitar la bomba porque la voy a cambiar, porque se dañó, porque se va a reparar, por cualquier motivo, casi siempre los bombeos tienen más de una bomba, mínimo 2. Entonces, si necesito quitar esta bomba para algún efecto, cierro esta válvula y puedo quitar la bomba y después volverla a poner e instalarla, y entonces abro esta válvula. Entonces, esta es la instalación básica de una estación de bombeo o de una bomba. Nuevamente voy a repetir aquí: reducción concéntrica esta, reducción excéntrica esta, cheque aquí o válvula cheque acá, válvula cheque acá. Todos estos accesorios, estas son las famosas bridas que ya alguna vez mencionamos. Esto puede estar en hierro galvanizado, ojalá. Esto en PVC no es bueno porque la bomba va a vibrar y va a transmitir las vibraciones
Para eso este muerto que le puse ahí no lo tenía en la... Ese muerto es de concreto, debe estar muy bien anclada la bomba para que absorba las vibraciones y con unos cauchos en los pernos. Bueno, eso tiene su instalación especial. Para eso le puse esto en la clase anterior. Son cositas, mire, que yo voy llenándola como en un tablero a veces. Repito, válvula excéntrica, codos con sus bridas. Esto se llama niple, un pedacito de tubo lo llamamos siempre un niple. Este es un niple, y este es un niple con bridas, y este es otro niple con bridas. Yo les enseño esos términos para que ustedes cuando salgan a trabajar en esto, los que salgan a trabajar en esto, los que les guste o los que les toque, porque uno a veces trabaja en lo que no le gusta, pero le tocó. Y hoy más que nunca, porque las cosas no están fáciles. Por lo menos conozcan esos términos que a mí me tocó aprenderlos cuando empecé a trabajar en esto. ¿No? Muy bien, señores. ¿Dónde vamos? Vamos acá. Aquí está la bomba. Aquí está vista de frente el rotor. Estos rotores tienen diferentes diámetros de acuerdo a las necesidades. Yo puedo ir a comprar una bomba con el mismo caparazón, de la misma familia la bomba, pero el rotor es mucho más pequeño. Con lo cual el motor que se le va a poner, acá iría el motor, con lo cual el motor que se le va a poner, voy a copiar del motor ahí pues para que, algo así. El motor sería ahí, el que va a mover a la bomba, ¿cierto? Ese motor es el que va a mover a la bomba. Ya lo voy a quitar de ahí porque no me gustó, pero tendría que ir ahí. Entonces, si este rotor es pequeño, es de la mitad del diámetro, lógicamente va a requerir un motor de menos potencia. Pero si es así de grande, pues requeriría un motor de más potencia. Las revoluciones, ya veremos eso cómo está relacionado. Este diámetro, lógicamente, si aumenta el diámetro, va a aumentar el caudal que va a bombear o va a aumentar la altura a la cual puede bombear o va a bombear los dos. Entonces yo puedo tener una bomba que es igualita a la otra, pero una tiene aquí un diámetro de 4 pulgadas de este rotor y la otra tiene un rotor de 3 pulgadas. Son dos bombas distintas, pero yo en apariencia las veo igualitas. Voy a dejar este para pasar a este. Ya creo que vamos tratando de acabar porque faltan apenas un poquito más de 10 minutos. Este es básicamente, estas líneas que están viendo ustedes ahí son curvas típicas de las bombas. Entonces aquí esta puede ser una sola bomba que se va a llamar, va a tener su especificación RH2530 y esa especificación se la da a uno, la firma que la produce Barnes, por ejemplo, es una firma productora de bombas muy común. Y le dice, mire, la RH2430 o como sea, tiene estas características. Y estas características son, mire, aquí están los diámetros. Diámetro del rotor 1, diámetro del rotor 2, diámetro del rotor 3 y diámetro del rotor 4. Ellos ajustan el diámetro a las necesidades del cliente si esa es la bomba para el cliente. El cliente le dice, o uno como ingeniero dice, yo necesito subir 100 litros por segundo a una altura dinámica total, ya veremos qué es eso de altura dinámica total, de 50 metros. Esa altura dinámica total no es otra cosa que la diferencia de altura esta entre el tanque de succión o el cárcamo de succión y el punto donde yo tengo que llegar, esa será la altura estática. Si yo a esa altura estática le sumo las pérdidas que se va a consumir esta tubería en hacer ese trabajo, que son estas, yo trazo esta línea acá, pues está por detrás, no me funciona. Si yo trazo este nivel acá, lo proyecto acá,
Estas son las pérdidas. Y aquí serán las pérdidas en la succión. Esta tubería de succión también produce pérdidas, que me produce este descenso en la energía. Esta es la línea de energía. Se produce este descenso de energía desde aquí hasta acá en la succión. Muy poquito, siempre estas pérdidas de succión. Nosotros las vamos a despreciar para todos los problemas. Pero las podemos calcular, no quiere decir que no. Aquí llega el agua con esta energía por debajo de la bomba. Esta es la línea de energía, esta no es ninguna tubería, la tubería está azul. Y aquí toma la bomba el agua con esta energía en este punto y la bota hasta acá la energía. Y esa es la altura dinámica total. ¿Qué es? Altura dinámica total es la diferencia entre los dos tanques, que es la delta H, que es H sub S, más las pérdidas en la succión, que son estas, más las pérdidas en la impulsión, que son estas, hasta este punto. Y eso es lo que se llama altura dinámica total, que es lo que está representado acá, en este gráfico que me da el señor que produce las bombas. Y entonces yo haré otro gráfico, voy a terminar con esto, que se llama la curva del sistema. ¿Qué es la curva del sistema? Si yo a esta tubería hago una hoja de Excel para esa tubería, en la cual en la primera columna tengo caudales y tengo diámetros. Mire, aquí el diámetro de la... Aquí hay un error, ya lo pillé. Aquí dice que el diámetro de impulsión es 10 y que en la succión es de 8. Debe ser al contrario. El diámetro de la succión debe ser, en este caso, siempre el diámetro de la succión por lo general da un diámetro más el de la impulsión. Entonces aquí me perdonan el error, aquí es al contrario. Aquí la succión es la de 10 y la impulsión es la de 8, y esto lo tomé del libraco que ustedes tienen, ahí hay que corregirlo también. Lo cierto es que yo calculo las pérdidas para la impulsión con Hazen-Williams en función del caudal, y para la succión y para la impulsión, ahí sí está bien porque las pérdidas en la succión son más bajas y las pérdidas en la impulsión son más altas. Las sumo y las grafico, eso me da una parábola, porque la fórmula me dice que el caudal va a la 1,85 y esto está en función del caudal. Yo soy el que construyo esta curva del sistema. El delta H, pues es la altura estática. El delta H aquí es este. Esta altura estática es el delta. Estas pérdidas de la tubería me van aumentando por Hazen-Williams, que son elevadas a la 1,85. Esto es una parábola. Esta es la curva del sistema. ¿Y cómo sé yo qué bomba necesito? Pues cuando yo construyo la bomba del sistema, la sobrepongo. Le voy a sobreponer y la voy a dibujar acá. A ver si me funcionan mis habilidades de dibujante. Quieta, ahí. Listo, la voy a poner en un color rojo también, que es el que más resalta. Esta es la curva del sistema. Me quedó fea aquí, no me gustó porque quedó... Aquí debe tener la pendiente de 0, pero imagínense, voy a voltearla un poquitín. Perdón, ahí le hago un truquito. Ahí macheteamos. Así. Ok, así está bien. No es un macheteo, está bien.
Esa es la curva del sistema. Cuando el caudal es cero, este es caudal, cuando el caudal es cero, esta altura para esa curva debe ser la diferencia de altura, el h sub s, este h sub s, para caudal cero. Y en la medida en que yo voy incrementando el caudal, que se me hizo, en la medida que yo voy incrementando el caudal, pues las pérdidas son las que me hacen aumentar esta curva. Y esta es la curva del sistema. El punto de trabajo, cuando yo contrasto, si yo voy a escoger, si esta es la bomba que me sirva, es la más grande, el punto de trabajo es donde se unen las dos curvas. Es decir, esta bomba que tiene esta curva, cuando va a trabajar contra este sistema que tiene esta curva, el punto de trabajo, voy a señalárselo con esa línea que estaba ahí de la clase anterior, es ese. Ahí está el punto de trabajo. Ahí está el punto de trabajo. Ahí no me quedó bien redondito, pero lo voy a usar para no perder tiempo. Ese sería el punto de trabajo. Quiere decir, esa bomba me va a enviar este caudal, señalado por esta línea, a una altura dinámica total que es esta. Y esa altura dinámica total se descompone en el h sub s más las pérdidas del sistema. Y ya calculé la bomba. Lógicamente sobre esto vamos a hacer ejemplos. Y por ahora los tengo que dejar, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, muchachos, entonces tengan un buen día. Nos volvemos a encontrar el lunes. Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva la clase y nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe, hasta luego, que esté bien. Hasta luego, profe. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.